Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero traerles horóscopos que se los dejo a la entrada de este año. He estado trayéndoles otra forma de horóscopo con metafísica porque me interesaba que tuviesen una palabra clave, el cual le va a ayudar mucho para ir para adelante en todo lo que va del año y también para adelante en el mundo entero que a usted le va a convenir por toda la edad, por toda la vida. Hoy vamos a traer un horóscopo que va a estar desde el día 7 de enero hasta el día 13. Sobre esto va a estar la influencia total de la luna creciente, la cual le voy a traer acá pequeños consejos que le van a ayudar y creo que te puede hacer para poder sacar ventaja y ir para adelante. Todavía ando un poquito afónica, saben que aquí tenemos un clima demasiado, yo diría grosero. Un día estamos calientes, otro día estamos fríos. Un día entra un ventolero que está por ahí bien complicado y así es que andamos. Por eso que hay que cuidarse mucho y envolverse bien cuando salen y especialmente esos vientos que hay son muy peligrosos. Con tanta bacteria que hay en el aire, hay que estar con sumo cuidado. Ya les dije que había una bacteria también que venía en forma de gusano, que se va a incrustar en la piel de la persona, en el cuerpo de la persona, en la mínima herida que puedan tener. Y también, por otro lado, pues en la numerología saben que este año es número 9. Estén atentos a lo que pueda haber en este día 9 de enero, que sería una novena. Desde el 1 de enero hasta el día 9 es una novena a iniciar este año 2025. Por eso preste atención a todos los acontecimientos que te pueda percatarse, para que también le haga caso a todas las señales. Es un día de sumo cuidado, de mucha atención y de cuidarse. También los invito a que se suscriban a este canal, aquellos que no lo han hecho. Si usted quiere aprender más, quiere saber de sus horóscopos, quiere saber de profecías, quiere aprender las leyes espirituales, quiere que le hablen de metafísica, de parapsicología y de todas las cosas lindas que usted puede aprender de verdad, que le pueden servir mucho para el futuro, pues únase aquí a nuestra gran familia y venga con nosotros para que aprenda, que hay mucho que aprender y nada que perder. Recuerde que también usted puede compartir estos videos con otras personas, mandarlos para otro país. Muchísima gente los mandan para Cuba, para otros países más, para Perú, para Colombia. Gracias por su contribución y por querer hacer grande nuestro canal, que de hecho ya es grande con solamente tenerlos a ustedes aquí. Este es un canal muy importante, interesante y muy bendecido por estar ustedes aquí también y ser parte de nuestra familia. Hoy les tengo este horóscopo y vamos a ver si les gusta. Vamos como siempre, estas son las cartas también del tarot y tiene que ver mucho también con todo esto zodiacal. Pues aquí tenemos estas cartas para hoy, a ver qué le dice su carta, ya están bastante barajadas, pidiendo permiso siempre a los seres de luz, ángeles y arcángeles, a aquellos seres que siempre también antes de alguna forma se estaban siempre leyendo el futuro a personas muy importantes. Pues aquí tenemos también pidiendo luz a todos estos buenos y seres de luz para que nos ayuden también, y a la diosa Asteria, que es la diosa de las profecías, para que nos dé también su luz acá en este oráculo que les traigo de horóscopo. Vamos a empezar por Aries. Pues yo saco una carta es suficiente para poder decir a cada signo lo que hay para su signo en este mes de lo que estamos leyéndole, que sería del día 7 hasta el día 13 de enero, además regidos por la luna de la fase creciente. Y esta palabra que le voy a decir hoy le puede ayudar para mucho. Preste atención, ¿qué sería lo que a usted le toca hacer para que también pueda arrancar hacia adelante, como dicen por ahí, con empoderamiento? Y además de eso, pues bien, para poder encontrar ese eslabón perdido que usted ha andado buscando, de felicidad, de tranquilidad, de paz, de abundancia y todo aquello que usted tanto quiere. Pues vamos a amarnos un poquito más y vamos a pedirle al universo divino y precioso que le conceda todos sus deseos. Vamos a ver Aries, sacamos una carta de cualquier parte por aquí. Vamos a ver qué dice Aries. Vamos a ver para Aries, por acá sacamos una carta. Y entonces vamos a leer estas cartas con Aries, que
Vamos aquí, sacamos una carta al azar, cualquier carta que le salga a Aries. Vamos a ver, tenemos una carta bonita. Esta carta es bonita para Aries. Es una carta buena, además tiene números con la runa, letras con la runa. Y es un año para que Aries vea lo que le toca. Para Aries yo le aconsejo, está regido, además de que Aries es del planeta de Marte. También está regido, acá le está saliendo el planeta de Júpiter. ¿Sabe que el planeta de Júpiter es el planeta de la justicia? Un planeta fuerte también que le puede ayudar mucho a ustedes, los arianos. Pero le voy a dar un consejo según esta carta. Mire el color que bonito, un rosadito bonito, apagadito. Le dice, Aries, este año, relájate. Trata de centrarte más en tus cosas. Relájate y espera, no te precipites. A veces los arianos se tiran de cabeza, son muy impulsivos y no debería de ser así. Deben de esperar y no desesperar. Deben de tener una espera a cualquier acontecimiento que desean una respuesta y no desesperarse, porque cuando se desesperan, más bien lo que hacen es que bloquean las señales del universo para que venga para usted aquella respuesta que usted está esperando, Aries. Así que esta semana del día 7 al 13 le conviene relajarse, le conviene esperar con tranquilidad y no desesperarse para que así no se vaya de cabeza por ahí haciendo cosas que no debe de hacer y que más bien va a bloquear la energía. Esto es para Aries y le voy a dar estos números. Tiene el 4. También tenemos el número 12 y hay el número 17 para Aries. 3 números bonitos, para que los tenga Aries. Y también Júpiter favoreciendo a Aries, que no es cualquier planeta, es un planeta de fuerza y de poder para Aries. Vamos a ver Tauro. ¿Qué le dice la carta a Tauro? También la cogemos al azar aquí para Tauro. Recuerden, del 7 al 13. Así mismo, para Tauro tenemos la carta aquí, otra carta por acá con unos colores por aquí muy bonitos. Carta con las runas también, que tiene las letras de las runas. Entonces vamos a ver según las runas aquí también, qué le repara su signo zodiacal a Tauro. Para Tauro yo le diría lo siguiente. Ahora en esta semana que estamos del día 7 al 13 de enero de este año 2025 y regidos bajo esta luna, que es la luna creciente, agárrese de la fuerza de la luna. Todos los signos agárrense de la fuerza de la luna. Por eso les he traído un ritual para que lo hagan, para que se favorezcan, para que puedan también hacerlo y se ayuden. Así que para Tauro le digo, Tauro, siéntate a esperar un poquito. Todavía no es el momento. Si deseas tomar una decisión, si deseas hacer algo como un ultimato de algo, deseas como tomar algo que dice, bueno, ya hasta aquí, esto no va para más y hasta aquí llegó. No, espere, usted piense, Tauro, usted no, todavía no es el momento de tomar ninguna decisión. Debe de esperar a un cambio. Más adelante vendrán cosas mejores para Tauro, especialmente porque también Tauro es una persona que siempre están pensando qué van a hacer y como renovándose de energía y en un movimiento y acción algunas veces también equivocados. Así que para que no se equivoquen, pongan los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y espere que este no es el momento todavía de tomar ninguna decisión. Vamos a ver, aquí tenemos el número 10 para Tauro. También está el número 14, un número bonito, y el 9. Para variar, tenemos el 9 aquí con Tauro. Vamos a ver ahora lo que le dice a Géminis. ¿Qué dice la carta de Géminis por acá? Para Géminis, mira qué carta linda, 2 cartas con la misma letra en las runas. Vamos a ver entonces qué dice esta carta de Géminis. Para Géminis le dice, por eso le sale esta carta aquí tan fuerte, miren, la carta muy decisiva, muy fuerte, muy así como, yo diría de coger, como dicen por ahí, todo a la verdad. Géminis, habla inmediatamente con alguien que amas y que te necesita. Esta carta tiene 2 símbolos iguales, las runas también.
le hablan aquí a Géminis y le está diciendo, alguien te necesita y debes de comunicarte con esta persona lo más pronto posible. Además, no tiene que ser un familiar, no tiene que ser nadie de amores, puede ser una amistad, puede ser una persona que usted simplemente conoce y que a lo mejor le gustaría algún tipo de palabras, cruzar palabras con un Tauro o alguna ayuda que Tauro le pueda dar. Entonces, no vaya a esperar este signo de Géminis, que Géminis debe de acatar estos mandatos que le da su signo. Para Géminis debe de acatar, comunicarse con esta persona inmediatamente. Puede ser cualquier persona que usted sabe, Géminis, quién puede ser. Hágalo y esto le va a traer mucha ganancia en todo lo que va este año. Hacer un poquito de gratitud a las personas, hacerle la vida fácil a las personas. Una sola palabra de aliento puede servir para mucho y puede salvar hasta la vida a una persona. Entonces, Géminis, vamos para adelante cumpliendo lo que usted tiene que hacer. Es como una misión. Tenemos para Géminis también el número 8, tenemos el 3 y tenemos el número 19 para Géminis. Vamos a ver ahora qué dice el signo de Cáncer. Aquí está Cáncer, vamos a ver con Cáncer qué le sale a Cáncer. Otra carta también bonita, los colores son bonitos y llamativos. Una carta linda, a mí me encantan estas cartas. A mí me gusta todo lo extraño, todo lo que es extravagante, todo lo que es raro, me gusta, y esta carta me gusta muchísimo. Entonces, también tenemos el planeta de Neptuno con el signo de Cáncer, que le da una ayudita a Cáncer. Para Cáncer le voy a decir en todo lo que va de este año, porque estas son unas imágenes, estos son unos símbolos de las runas que son bastante, pero bastante fuertes. No le está dando simplemente una predicción para una semana, se le está dando como para que la use todo el año. Le dice, este es un año de cambios. Cáncer debe de acoplarse a los cambios. No debes tener ningún tipo de miedo. Debes de tener confianza, debes de tener fe en lo que Cáncer quiera hacer. Aquí no hay nada que temer, Cáncer. Aquí lo que hay que hacer es tener coraje, tener la valentía, echar para adelante y ir por allí lo que tiene que hacer Cáncer y lo que se ha logrado hacer en este año. No se preocupe que al fin el universo estará con usted, Cáncer, y por más difícil que usted vea las situaciones, va a ver que van a estar conspirando a su favor. Siempre y cuando también tu corazón, tus sentimientos sean nobles, y así va a estar cooperando también el universo contigo. Por eso que hay que hacerle caso también a estos signos, porque también están regidos por esta voz de arriba, esta voz del universo, esta voz también todo lo extrasensorial, y además es algo que viene del cosmos, de la naturaleza, del universo, para este signo de Cáncer. Tómelo muy en serio. Es algo muy importante que tienes que hacer en todo este año. No debes temer, echa para adelante sin ningún miedo. Tenemos el número 35, un número alto. 35. También tenemos el número 14 y tenemos el número 6 para este signo. Así que lo pueden practicar. Vamos a ver con Leo qué dice la carta de Leo. Para Leo tenemos aquí esta cartita. La carta de Leo, una carta, qué bonita la carta, un color muy lindo también. Vamos a ver, Leo, porque aquí esta carta es una carta fuerte. Esta es una carta un poquito como forzosa, o de una persona que es fuerte también. Y dice aquí para el signo de Leo. Para Leo, ay, las cosas no andan ni tan bien y andan un poquito atrasados los leones. Este año debes de hacer como alguna forma de dividir situaciones. Debe de ser más flexible, debe de no ser tan cruel ni tan duros como a veces quieren ser los de Leo. Este es un año de cambios, Leo. Debes de ser más flexible, debes también de analizar un poquito más las cosas antes de actuar. Y muy importante para Leo es, pues como fuertes que son los leones, es hacer uso de su inteligencia,
hacer uso de su lealtad, hacer uso de todo lo que tiene un Leo para que también lo pueda ejercer en este año y le va a ayudar muchísimo. Comience a hacerlo desde ya, desde esta semana que tiene este horóscopo del día 7 hasta el día 13. Entonces, hágalo desde ya. Esta práctica para Leo le va a traer muy, muy bien. Este es un año completamente bueno para que usted también se arregle para usted, de una revisada, revisar todo lo que tenga que revisar contigo mismo, Leo, y a la misma vez un poquito de flexibilidad para los demás personas que viene de parte de Leo. Así que para Leo, un reto que tiene, pues eso le va a hacer muy bien, un cambio. Para Leo tenemos también el número 3, tenemos el número 21, que número bonito, y el 25 para Leo. Vamos a ver entonces qué dice Virgo. A ver la carta de Virgo por acá. Para Virgo, entonces la carta de Virgo, tiene aquí una carta bonita. Esta es una carta muy bonita, la de Virgo. Una carta de un bonito color también, una carta que le ayuda a tener fuerza y poder. Y le dice a Virgo esta carta tan bonita con estos símbolos de las runas que tiene aquí tan buenos, tan perfectos para Virgo. Le dice a Virgo, ábrete, tienes que abrirte a las cosas nuevas, abrirte a todo lo nuevo que este año te pueda regalar. Ya es hora de dejar atrás el pasado, todo aquello de costumbre, todo aquello de rutina. Ahora viene un año de cambios para el signo de Virgo. Pues este año que viene de cambios para el signo de Virgo, tiene que prestarle mucha atención. Este es un año que le ofrece a los signos de Virgo muchas sorpresas buenas. Por lo tanto, tiene que abrir su corazón, abra sus sentimientos, ábrase para que el signo de Virgo reciba todas estas bendiciones que le está trayendo este año. No solamente en el amor, sino en el trabajo, en el dinero y en todo lo que quiera. Cambios, viajes también. Viajes que pueden moverse de un lado a otro. Vienen viajes, vienen sorpresas. Así que hay que abrirse a todo eso bueno que le trae este signo Virgo, le trae el universo de regalo en este año. Para todo el año, piense siempre en abrirse, en recibir aquello nuevo que le puede cambiar su vida y que usted está muy, pero muy acostumbrado a lo del pasado. Deja eso del pasado, deja ese viejo patrón del pasado y dedícate a hacer cosas nuevas, Virgo. Tenemos aquí el número 4 para Virgo, también está el número 21 y tenemos el número 22. 21, 22, ay, qué bonitos números. Vamos a ver aquí con Libra. ¿Qué dice el signo de Libra? A ver, ¿qué le aconseja también? Recuerde el horóscopo del día 7 de enero hasta el día 13, bajo la influencia de la luna de cuarto creciente. Esta es una carta aquí un poquito fuerte para el signo de Libra. A pesar de que los de Libra son del hijo del amor, son hijos de Venus, hay que tener cuidado, Libra. Este es un año un poquito fuerte para Libra. Y esta es una semana que le está diciendo a Libra qué puede pasar consigo en todo lo que va del año. Le está dando una chispita de luz, un poquito de información, qué es lo que puede pasar en el año. Y se lo está dando a todos los signos. Porque aunque sea de una semana, del 7 al 13, le está adelantando qué es lo que va a estar pasando con este signo de Libra para el futuro. Entonces, para Libra, hay que alejarse de todo lo que a ti no te conviene. Ya llevas unos cuantos por allí, como dicen, golpes que te has llevado y todavía no aprendes. Pues en este año vas a tener que aprender a la fuerza. Aprende a hacer la diferencia de lo que puedes hacer para bien y que te hace sentir bien y lo que puedes hacer con compromiso solamente por el hecho de no quedar mal. Este es un año de una expresión clara. Este es un año de que debe de hablar claro también. Y lo que no te gusta, no te gusta. Lo que te gusta, pues te gusta. Esto es para Libra. Sean más claros y aléjate de todo aquello que no te conviene. De un amor, de las malas amistades, de cosas raras. Despierta, Libra, y preocúpate más por ti.
Tenemos aquí el número 24. También tenemos el número 14, que es un número bonito, pero aquí también tenemos el número 5. Así que un número muy bueno para el signo de Libra. Los hijos del amor, los hijos de Venus. Vamos a ver ahora Escorpión. ¿Qué dice Escorpión por acá con las cartas? Son un manojo de cartas y son apenas 12 cartas las que se sacan. Esta es una carta bonita también para Escorpión, pero también como retadora. Es una carta bonita, el color, los símbolos, todo tiene mucho que ver, especialmente porque está regido también Escorpión con esta luna creciente. Pues vamos a ver lo que le dice su carta, porque la carta aquí le está hablando claro con los símbolos que también son de las runas. Muy bonito, Escorpión. ¿Sabes qué, Escorpión? Te va a tocar en esta semana prestar atención para que hagas todo esto que te va a servir para el futuro durante el año. Entonces, hay que renunciar a este pasado que te amarra a veces, a estas cosas del pasado, a estos amores del pasado, a estos recuerdos del pasado, todo eso que tiene que ver con el pasado, hay que cortarlo de raíz. Ya eso no debe de figurar en un escorpión. Debe de quitar todo ese pasado del camino para que se abra y dé nuevas oportunidades. Este es un año de nuevos retos. Este es un año de cambios y este es un año también que además de cambios debe de perdonar el signo de Escorpión. Escorpión tiene como un poquito de cositas por ahí que le han pasado y un poquito de enojos, rencores también, y hay que perdonar. Perdona y sigue caminando, como dice el refrán, por ahí para adelante vive más gente. Perdona y deja atrás el pasado, que lo que no fue para ti, no fue para ti. Y lo que es para ti, vendrá. Entonces póngase para las cosas, Escorpión. Nuevas oportunidades y nuevas cosas para el futuro. Desde el día 7 de este mes de enero, eche la oportunidad para adelante para todo el año. Esto es para Escorpión. Y tenemos aquí también el número 2 para Escorpión. Igual tenemos también el número 24, un número bonito también. Igual tenemos el 13, uy, el número 13 para Escorpión. Buen número, buena suerte. Vamos a ver Sagitario. ¿Qué dice Sagitario por aquí? Vamos a ver la carta de Sagitario. Una carta bonita también para Sagitario. Fuerte, ¿eh? De color azul. Una carta fuerte, una carta retadora. Una carta que te dice, quítate de aquí, ponete para allá. Es una carta fuerte para Sagitario. Este año, Sagitario, te ofrece nuevos proyectos, nuevas cosas que puedes hacer para tu vida misma, desde un nivel personal como de trabajo y también familiar. Así que tenemos 3 cosas que debemos de cumplir: familia, trabajo y personalmente también hacer todo lo mejor que a ti te guste para ti, para que así estén contentos los de Sagitario. Este año te ofrece nuevos, yo diría, proyectos, nuevas oportunidades. Bendice todos los días, todo lo que tienes. Bendice a las personas que amas, aunque no te quieran. Bendícelas, mándale bendiciones. Aunque no te quieran y hablan mal de ti, no importa, mándale bendiciones. Bendice todo lo que te rodea, bendice todo lo que logras a diario y bendice todo lo que hasta ahora has podido lograr para que estas bendiciones se multipliquen y vengan más todavía. Esto es para el signo de Sagitario. Y tenemos el número 10 aquí. También tenemos el número 1. Uy, el 1. Y aparte tenemos también el número 18. El número 18 es un buen número también para el signo de Sagitario. Vamos a ver Capricornio. ¿Qué dice Capricornio? Una carta para Capricornio por aquí al azar también. Bonita carta le sale a Capricornio. Es una carta muy bonita. Si Capricornio no se agarra de este horóscopo ahora para echar para adelante, entonces ¿cómo le va a hacer? Necesitamos que se pongan para las cosas los de Capricornio. Capricornio, este año nunca te faltará el amor verdadero, pero tienes que saber escoger. Las palabras bonitas se las lleva el viento. Lo que vale la pena son los actos de las personas. ¿Cómo es la persona en sí? Lo profundo que tiene una persona en sus sentimientos es muy importante. Entonces es momento de que Capricornio debe de ponerse como un maestro a examinar
¿Quién es esa persona idónea que realmente le conviene en el amor? Y tendrá amor para rato. Pero también debe de pensar con amor. Si piensas con amor, vas a traer amor. Si piensas con desamor y con todo lo que te ha pasado, pues eso mismo vas a estar trayendo. Mejor olvídese de ese pasado, de lo que sea que le haya pasado, y arranque con amor para adelante, amorosamente en todo, en el dinero, en el trabajo, en la prosperidad, en los proyectos, en todo lo que quiera conseguir Capricornio, con amor, aplicando siempre este ingrediente, el amor. Aplíquelo, Capricornio, que le va a hacer mucho bien. Tenemos acá también el número 7. Este número está bonito. También tenemos el 4 y tenemos el 31. Mira, 31, 3 y 1, 4. Mira, la numerología buena para Capricornio. Vamos a ver Acuario. ¿Qué dice Acuario por acá? Las cartas de Acuario, que es lo que están diciendo. Sacamos una carta al azar. Y tenemos una carta bonita aquí también con las runas. Una carta con unos símbolos muy preciosos, muy bonita la carta también de Acuario. Para Acuario, solamente esta carta bonita, tiene unos números bonitos con todo lo que tiene que ver también con lo de las runas y también numerología, de los colores que son colores pasteles también muy bonitos, angelicales. Acuario, reflexiona. Hay que reflexionar algunas veces. No podemos caminar por la vida por ahí como si no queremos reflexionar o no queremos darnos cuenta de las cosas. Hay que darnos cuenta de las cosas. Debes de reflexionar, porque si Acuario reflexiona, entonces estará haciendo un trabajo para sí mismo. Hay que reflexionar, hay que escucharte a ti mismo cuando tú hablas o cuando tú haces algo. Escúchate a ti mismo, mírate a ti mismo como si fuera otra persona que estuviese haciendo eso para ti. Pero escúchate a ti mismo cuando hablas también. Es importante que abra libros, que sean libros al azar. Usted coge un libro, lo abre al azar y lo lee. Quizás en esa página que va a abrir puede encontrar la palabra idónea, la palabra que le va a decir qué debes de hacer. Pero un libro que sea como la Biblia o un libro importante, no cualquier libro, ¿no? Tampoco vamos a coger un periódico y un libro cualquiera lo vamos a abrir. Un libro que esté lleno de prosperidad, un libro que sea de afirmaciones, un libro de algo, puede ser la Biblia también. Ábrela al azar, lee esa parte y ahí puedes encontrar la respuesta a tu inquietud y a lo que estás buscando. Esa es una forma muy buena para encontrarse Acuario con sí mismos, para que también puedan reflexionar a lo que han estado haciendo, que puede hacer que no es lo mejor. Vamos a darle los números a Acuario, el número 2, el número 28 y también tenemos el número 16 para Acuario. Ahora vamos a ver Piscis, la carta de Piscis que dice Piscis que es el último signo del zodiaco. Estos horóscopos que serán del día 7 hasta el día 13. Y también tiene símbolos bonitos aquí. Este es de Piscis, símbolos bonitos para Piscis. Vamos a ver, estos números están muy significativos para Piscis. Vamos a ver el mensaje que le puedo dar a Piscis de acuerdo a esta imagen de que le da pues estos símbolos también de las runas. Vamos a ver para Piscis. A Piscis yo le diría, visite un lugar especial, especialmente un lugar sagrado. Puede ser un lugar sagrado, hasta puede ser una iglesia. Cualquier iglesia que usted escoja, puede ser una iglesia, puede ser un lugar que pueden ir como a visitar, cualquier cosa que tiene que ver con algo espiritual. Pero visite un lugar sagrado. Puede ser cuando los días jueves las iglesias tienen un lugarcito muy especial que le dicen que es para adorar el Santísimo. Es bueno ir los jueves a adorar al Santísimo y pedirle también al Espíritu Santo que le dé iluminación. Para Piscis yo le recomiendo que hay cositas que se acercan que no están muy buenas para Piscis. Se ve que hay una nublación un poquito fuerte para el signo de Piscis. Por lo tanto, acérquese a un lugar sagrado, rece,
y pida todo lo que pida Piscis en ese momento será concedido. Pero pida para bien, no pida para mal. Pida para cosas buenas, para ti mismo, Piscis, y para otras personas que tú quieres. No pidas para nada mal, ni para venganzas, ni para nada. Pide para tu bienestar y para el bienestar de otras personas. Y si es posible, pide para el bien del mundo también. Este año te exige cambios. Si no tiene cambios, Piscis, en este año, las cosas le van a salir muy malas al final del año. Así que por favor, pónganse para las cosas, lo de Piscis. Tiene una carta muy retadora, una carta muy bonita y le está diciendo, pues, que debe de visitar un lugar sagrado y todo lo que pida le será concedido. La verdad es que corriendo hay que ir para allá, Piscis, corriendo, de emergencia. Búsquese un lugar sagrado donde pueda ir, rezar un poquito y pedir. Asimismo, siempre hay personas que a veces tienen algún problema y necesitan un lugar especial, un lugar como de una iglesia o un lugar de altares o un lugar que hay una imagen también milagrosa. A veces se necesita de eso para poder también salir hacia adelante y quitar alguna pesadez que está por ahí como una piedra molestando en el camino. De eso hablaremos en otros videos porque está bien este tema. Este tema es muy importante cuando las personas a veces no pueden y solo no pueden, y a veces con solamente buscar un lugar bueno, un lugar sagrado donde puedan, aunque sea rezar y pedir, eso sería suficiente porque eso es lo que su guía, eso es lo que también el universo quiere que haga. Así que también esto hoy le salió a Piscis muy bonito para que también sea un tema para el futuro. Pues esto es para Piscis, tenemos acá el número 20, también tenemos el número 15, que es un número bonito, pero tenemos también el número 3. Número 3 para Piscis. Ya tenemos aquí todas las cartas de los signos zodiacales. Suscríbase a este canal para que estén enterados de todo, para que no les falte nada de información, de todas las alertas, de todo lo que en este año va a estar pasando, que es bastante. Así que prepárese y eche para adelante, que las cosas de verdad son muy importantes. Les estoy trayendo también unos videitos en teléfono, porque así YouTube lo pide. Este año nos ha regalado 3 minutos más en cuanto a los shorts, pero igual está pidiendo que hagamos algunos videos en teléfonos celulares. Así que por algo será que lo están pidiendo. Con tantos acontecimientos que vienen en el futuro, nos pueden estar preparando para que no dejemos de traer todas estas ayudas que se le trae a la humanidad, al menos de mi parte, así lo considero. Si a usted le gusta todo lo que aquí se enseña, pues venga a nuestro canal y suscríbase. Invite a otras personas a suscribirse a nuestro canal. Igual también para consultas personalizadas tiene que visitar nuestra página web. Para la información, todos los enlaces están debajo de los videos. Yo soy Moira Victoria, espiritual.com. Ahí está toda la información que usted necesita para que pueda también saber hacer su cita para su consulta. Además de eso, estamos en tiempos muy importantes, inicio de año, así que es bueno que usted vaya sabiendo qué le puede reparar el futuro y qué es lo que debe de hacer también para estar a salvos. Muy importante todo eso. Así es que los invito a nuestro próximo programa y todos los días se estaré trayendo algo en mi tiempo libre que tenga, ya sea en el teléfono o de la manera que sea, para que ustedes estén pues muy cerca de todos los acontecimientos que yo aquí les quiero enseñar y traer. Además, enseñarles temas, recetas espirituales, enseñarles de las plantas y enseñarles tantas cosas que hay, que eso le va a enriquecer en toda la oscuridad que trae este año 2025. Le va a ayudar para su luz diaria, para que se puedan ayudar con su cuerpo etérico, aura, y también puedan tener un poquito más de suerte y que las cosas estén mejores. Ahora les digo a todos gracias por estar aquí, muy agradecida con todos ustedes, y estaré más contenta todavía y más agradecida si hacen caso a lo que yo les recomiendo, que es para su bienestar. Eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere, que usted aprenda, que haga su parte, que abra sus ojos y que no esté como a los demás que la estén manipulando, como están siendo los cerebros retorcidos, manipulando a las personas. Usted tiene una parte justa, un ADN con la divinidad, el cual debe de ejercer y también debe de usarlo. Gracias a todos por estar aquí y muchas bendiciones. Hasta entonces les habló Moira Victoria.